Bien, también, mis amados hermanos, quiero recordarles a los demás que están acá que estamos estudiando el tema: ¿es la experiencia la norma o base final de la verdad? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Es la experiencia la norma o base final de la verdad? A ver, pregúntele a la hermana o hermano que está a la par. Dígale, ¿sabes cuál es el tema? Dígale. Vale, dígale que le diga el tema entonces. Dime el tema de esta tarde. Dígale. Bien. ¿Es la experiencia la norma o base final de la verdad? Qué bien, mis amados hermanos. Estamos estudiando un pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 22. Dice la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu. 20. No menospreciéis las profecías. 21. Examinarlo, del griego dokimazo, todo. Retener lo bueno. Así que es bueno hacer algunas observaciones gramaticales. Y vimos que la palabra examinarlo, esta palabra está en tiempo presente. Y que la voz activa del verbo, hermanos, representa que es algo que cada creyente debe de hacer por sí mismo. Su responsabilidad a la hora de estudiar las Escrituras es que usted debe examinar las Escrituras. Me gustó un pasaje, hermanos, de las Escrituras que leíamos hace poco en el instituto con los estudiantes del instituto el día sábado, perdón. Y fue una de las preguntas que hizo uno de los estudiantes. Y dijo: ¿a qué se refiere, hermanos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos tardos para creer lo que Dios ha dicho a través de su palabra? Y les dice: tan necios sois, tan tardos son ustedes para creer las palabras del Señor. O sea que, hermano, no es excusa para una persona creyente decir en aquel día: yo no sabía que la Biblia decía eso. Porque sabían ustedes que así como los incrédulos van a tener un juicio para ir al infierno, también los creyentes van a tener un juicio que se llama el tribunal de Cristo, hermano, para recompensa. ¿Sabían? Y en ese tribunal de Cristo usted no va a poder poner, hermano, como razón la ignorancia. Dios le ha dado a usted la oportunidad de tener una Biblia escrita. Biblia que en otro tiempo muchos deseaban tener. Y que Dios quiere que usted sea un estudiante activo, o sea, que sea responsable en examinar la palabra. Muchos creyentes no están siendo responsables con el hecho de examinar. Y esta palabra está en modo imperativo, porque cuando el Señor dice examinarlo todo, no está diciendo si usted quiere examinarlo, lo hace. No, Dios está dando una orden. Dios le está diciendo a cada creyente: es tu responsabilidad de cumplir este mandato. ¿Y cuál es el mandato? Examinar las Escrituras. Entonces, ante Dios, la ignorancia no va a ser causa de juicio. La siguiente cosa que vemos, mis amados hermanos, es que no solamente hay que examinarlo todo, sino retener ¿qué? Lo bueno. ¿Y por qué? Porque al examinar las Escrituras nos damos cuenta que no todo lo que dice la gente que es la Escritura es realmente la palabra de Dios. Hay gente que cuando viene a los servicios, hermanos, se dedica solamente a escuchar, pero no a investigar en las Escrituras si las cosas son así. Somos muy pronto, ¿verdad? Tal vez nos están diciendo Judas y nosotros amén, decimos nosotros. Te vas a ir al infierno y nosotros amén, decimos. A todos le decimos amén. Si nos están contando un cuento de Caperucita, pensamos que es la Biblia lo que nos están contando. A todos le decimos amén. No, hermanos. Una de las cosas que yo siempre he tratado de hacer con los creyentes es cuando los creyentes dicen: no, pero si en la Biblia dice que hay que hacer esto. Yo le pregunto: ¿y a dónde la Biblia dice eso? ¿Y sabe cuál es la realidad?
que los creyentes siempre dicen que Dios dijo, y cuando uno les pregunta ¿a dónde está en la Biblia? Nunca saben. ¿Aló? ¿Y por qué nunca saben? Porque no son responsables en examinar las Escrituras. Siempre estamos repitiendo lo que otro dice. Nos pasa la de aquel señor, ¿verdad? Que siempre repetía todas las palabras que oía. ¿Verdad que vos sos bonito? Y decía, sí, bonito. ¿Verdad que vos sos feíto? Sí, feíto. Siempre nos gusta repetir todo lo que oímos, pero no nos gusta examinar la palabra. ¿Y qué debemos de hacer al examinar? Retener lo bueno. Y lo último que debemos de hacer es que, hermanos, Dios está interesado no solo en tu salvación, sino también, ahora que eres salvo, tener una vida de comunión con Él. Por eso el Señor dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Amén. Si usted sabe que tiene, hermanos, problemas en su naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia a la práctica de un pecado, ¿qué tiene que hacer usted? Abstenerse. Si usted sabe que lo que va a ser perjudicial para usted, ¿qué tiene que hacer? Abstenerse. Ahora, ¿qué más vimos, hermanos, el domingo pasado? Vimos una pregunta. Entonces, en su fe, en lo que usted cree, ¿cuál es la final autoridad de lo que usted cree? Hay gente que dice así, que la final autoridad para ellos son lo que la iglesia dice que debo de creer. Hermano, no es lo que la iglesia dice. Pero veamos algunas cosas que la gente dice que es la final autoridad. La gente piensa que la final autoridad es la razón humana. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Digamos que nos pasa algo en la vida, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Siempre queremos encontrar respuesta con el razonamiento ¿qué? Humano. ¿Y sabe cómo se llama esa materia? Se llama filosofía. En la filosofía, hermanos, lo que sobresale es la forma de pensar del hombre. O sea, cómo el hombre da explicación a los eventos de la sociedad, a los eventos de la naturaleza y a las actitudes del hombre. ¿Entiende? Por ejemplo, si yo le digo a usted, es que mire, el problema que tiene esta persona es la mentira. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo analiza el hombre el problema de la mentira, el pecado de la mentira? ¿Qué dice? Es que quizás de chiquito le enseñaron a mentir. ¿Verdad? Pero le pregunto a ustedes, ¿es la mentira un problema de enseñanza? ¿O es una obra de la naturaleza pecaminosa? Gálatas capítulo 5, hermanos 19, nos da una grande lista de las obras que la naturaleza pecaminosa dice, ¿verdad? Por ejemplo, si usted fuera un creyente y tuviera problemas con la fornicación, ¿qué trata de hacer el hombre en su razonamiento humano? Siempre encontrar una manera humana de ver las cosas, pero no verla de manera espiritual. Entonces, para muchos la final autoridad es lo que ellos piensan que es. Cuando usted le hace la pregunta a una persona, mira, ¿y qué opinas de esto? ¿Verdad que no dice? La Biblia dice, ¿sabe qué dice? Yo pienso, dice. A ver, hágale la pregunta a un hermano, a un creyente, y hágale la pregunta y dígale, mira, ¿y qué es la naturaleza pecaminosa para vos? Y él le va a decir, bueno, yo pienso que la naturaleza pecaminosa es esta carne. Oiga, yo como dijo la persona, yo pienso. Y no se trata de lo que usted piensa, se trata de lo que Dios dice que es en la palabra. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Convierte esas piedras en ¿quién? En pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo pienso, le digo, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está.
Entonces, la final autoridad no es lo que usted piensa que es correcto. Cuando usted le pregunta a la persona, ¿y qué debe hacer una persona para ser salva? Bueno, yo pienso, dicen algunos, que lo que debemos hacer es esto. No, no es lo que usted piensa, es lo que Dios dice. No es lo que la iglesia dice. No es lo que la Eucaristía, como se llame, dice. No lo que el obispo, no lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Evangelio? ¿Cuántos aman el Evangelio? Ahora, ¿cuántos saben qué es el Evangelio? Es la pregunta según la Biblia. ¿Se dan cuenta? Hay personas que dicen, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Ahora cuando le pregunto a usted, ¿y a dónde en la Biblia está? Que diga exactamente la Biblia qué es el Evangelio. No se lo dice. ¿Se da cuenta? No es la final autoridad del razonamiento humano, tampoco la tradición de la iglesia. Es que mire, pastor, yo sé que allá en la iglesia no está esto, pero es que nosotros como iglesia hemos venido haciendo esto de hace mucho tiempo. Ya es una tradición. Y como es una tradición, hagámoslo, aunque la Biblia no diga que lo hagamos. Pregunta, ¿cuál es la final autoridad? Ustedes me dijeron, pastor, mire, pero es que en la tradición de nuestra iglesia, nosotros le hacemos a la persona que va a aceptar a Cristo levantar la mano, que pase al frente y haga la oración del pecador. Ahora yo le digo, ¿a dónde está en la Biblia eso? Un versículo que diga que tiene que levantar la mano, que tiene que pasar al frente y hacer la oración del pecador. Para comenzar, la oración del pecador no está en la Biblia. ¿Qué pudo bueno esto? ¿Se da cuenta? Un solo versículo. No es la tradición de la iglesia. Es que así lo hemos hecho por años. No, no es así. A ver, cuando usted le pregunte, imagínese, hermano Ale, que usted no fuera creyente y le pregunta a una persona, mira, y tú ya aceptaste a Cristo, y usted le diga, no. Y la persona le pregunta, ¿por qué? Porque cuando el pastor hizo el llamado, yo no pasé al frente. O sea que usted no es salvo porque no pasó al frente. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Ah, yo fui salvo porque hice la oración del pecador. Yo hice la oración del pecador 5 veces, hermanos, allá en mi país, antes de ser creyente, y lo hice por puro compromiso, hermano. Porque me los quería quitar de encima los que me estaban analizando. Bueno, pero la final experiencia, la verdadera autoridad de la experiencia es que, mire, pastor, yo sé que soy salvo. ¿Sabe por qué? Porque bajó un ángel del cielo. ¿Y cómo era ese ángel? Mire, era así bonito, clarito, pero rubio, tenía una aura y me dijo, tú eres salvo. Y por eso sé yo que soy salvo. Ay, pastor, mire, yo sé que soy salvo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pastor hizo el llamado, yo sentí una corriente desde los pies hasta la cabeza, o desde arriba hasta abajo. Ya les dije el domingo pasado que quien quiera sentir corriente, déme la mano y lo pongo ahí en el top de electricidad. El hermano sabe mucho de eso, ¿verdad, hermano? Podemos darle corriente. Si lo que quiere usted es una experiencia. Ah, ¿y qué pasa? Quiere decir que como usted no sintió electricidad, usted no fue salvo. Quiere decir que como usted no derramó lágrimas, usted no fue salvo. ¿Verdad que usted derrama lágrimas y no es salvo? Muchas veces las personas ni derraman lágrimas. Entonces, ¿cuál es la final autoridad? No es la experiencia, no es la razón humana, no es la tradición de la iglesia. Debe de ser, ¿sabe cuál debe ser la final autoridad suya? La escritura bíblica. En otras palabras, diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Otra vez, si Dios lo dice, yo lo creo.
Qué bonito sería que cada creyente, cuando se le pregunta, ¿y usted por qué hace esto? ¿Por qué cree esto? Que diga cada creyente, porque la Biblia dice en tal parte, esto y esto. Ya me metí en un problema con algunos, pero vamos a sacar ese problema. Porque queremos saber por qué la final autoridad es la palabra de Dios. Bueno, les voy a decir por qué es la escritura, la palabra de Dios. Porque si vamos a observar todas las cosas y vamos a examinarlas, si usted fuera un investigador, ¿qué necesitara para examinar un escrito? Una lupa. ¿Y qué es una lupa, hermano? Un utensilio que hace que las palabras se vean más grandes y claras, para ver minuciosamente. La lupa hace que usted pueda observar aquellas cosas tan pequeñas y diminutas que con una mirada normal no se logran detectar. ¿Está escuchando? Entonces, de la misma manera, mis amados hermanos, usted debe de examinar la palabra. Haga conmigo como que tiene una lupa, ¿verdad? Una lupa. Vamos a ver, una lupa. Fíjense bien, si les digo, una distancia mide 1 metro, ¿cómo sabemos qué es 1 metro? Si yo les digo a ustedes, ahí hay 1 metro, ¿cómo saben ustedes que hay 1 metro? Midiendo. ¿Y qué necesitan para medir? 1 metro. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes van a examinar la vida, la salvación, lo que es el evangelio, lo que no es, ¿qué necesitan ustedes para examinar lo que es y lo que no es, según Dios? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber usar bien? La palabra. Pero mire, hermano, yo que usted me preocuparía, que le dicen, ¿y a dónde está Apocalipsis? Permitidme, y lo ando buscando por el primer libro. Yo le hice la prueba a unos hermanos hace poco, le dije, hermano, quiero que el próximo domingo me prediquen Apocalipsis número 24, le dije. Capítulo número 24. Y claro, me voy a preparar. Pero ¿sabe qué? No tiene capítulo 24. Apocalipsis llega hasta el 22. ¿Aló? Entonces, tenemos que empezar a aprender, mis amados hermanos, a examinar la escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hermanos, ¿cuántos años ha pasado en el evangelio? Hermanos, ¿no debería usted ya de saber examinar las escrituras? ¿No es eso lo que el escritor en los Hebreos les dice a los creyentes, debiendo ser ya maestros? ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las mismas cosas, los mismos rudimentos? ¿Cuántos años tienen que pasar para que como iglesia empecemos a aprender a usar, a examinar la Biblia? Y recuerde, examinar es una responsabilidad de cada creyente. No podemos seguir viviendo en la ignorancia de años y años atrás, donde la gente, Dios dice, y la gente dice, Dios me dijo, pero no a través de la Biblia. No podemos hacer eso. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de sí misma, de que ella es la final autoridad. Veamos lo que dijo Jesucristo, la respuesta de Jesucristo, de los labios de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 15, hermanos, versículo 1 a 9? Mateo 15, 1, 9. Tal vez no termine ahora, pero yo quiero ir despacio para que usted vaya comprendiendo. Oiga, vamos a escuchar de los labios de ¿quién? De Jesús. De Cristo.
¿Cómo él enseña que la final autoridad tiene que ser qué? La palabra. Veamos. 1:9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál era la tradición? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Volvamos una parte atrás. Vámonos atrás de estos versículos, al versículo 2. ¿Cuál es el problema aquí en el versículo 2? Ellos llegan con una ¿qué? ¿Con una qué, hermanos, llegan ellos? Tradición. No, a Jesús, ¿por qué llegaron ellos? ¿Con una qué? Con una pregunta. Pero ¿qué intención llevaba esa pregunta? Una acusación, ¿verdad? Como quieren decir, ustedes por qué no están guardando la ley. Pero, miren, ¿cuál es el asunto? Porque ellos fueron claros. La tradición de los ancianos. ¿Cuál fue la frase que usaron ellos? La tradición. ¿Por qué no dijeron la ley? ¿Qué dijeron ellos? La tradición. Ahora, ¿cuál era la tradición? Que había lavarse de gas. Es como usted en su hogar, ¿verdad? Niños, no toquen, vayan a lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacían los discípulos? Miren, tan bonitos, bien limpios eran los discípulos. No querían lavarse las manos para comer los cachillos, ¿verdad? Yo no sé qué tenían, si estaban con mucha hambre o saber qué, yo no sé, pero no querían lavarse las manos. Ahora, usted puede decir: pero esta tradición no es mala, es buena. Pero el punto del Señor no fue ese. El punto del Señor fue cuál era la final autoridad de ellos. Porque ellos no dijeron la ley dice, sino que ellos dicen la tradición. Porque a veces la final autoridad de la gente es la tradición, no lo que la Biblia dice. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento? ¿Verdad que hay diferencia? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y cuál era el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Está ese mandamiento, hermanos, en la Biblia? Sí. ¿Y qué estaban haciendo estos muchachos? Fariseos y escribas. ¿Saben qué estaban haciendo? Decían ellos: miren, hoy no voy a ayudar a mi papá y a mi mamá porque voy a llevar los diezmos a la iglesia. Yo les decía: yo voy a dar el 10% a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Voy a dar más. Lo que yo iba a darle a mi papá y mamá, mejor lo voy a dar para el Señor, porque trae más beneficio ayudar a Dios en la iglesia que ayudar a mis padres. ¿Cuántos creyentes tendrán el mismo pensar? Y en la iglesia son muy dados. A mí me cuesta ver hoy en día creyentes así, pero hay. Son muy dados, pero con sus padres los tienen aguantando hambre. En la iglesia son líderes, sienten la presencia, cantan bonito, tocan bonito, danzan bonito, sirven bonito, hacen todo bonito, son bonitos, pero sus padres, allá al año, a los 2 años, 30 años en Estados Unidos y nunca pudieron ver a sus padres. Y si usted no puede ir por papeles, por lo menos llamarle y estar pendiente de sus necesidades. Pastor, se está metiendo en camisas de 11 varas. Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra.
Dios se agrada cuando un hijo está pendiente, honrando a su padre y a su madre. Si usted está fallando en esto, sepa que no es la voluntad de Dios lo que está haciendo. No es posible que usted 31 con pavo, con lomo, con chumpe, con lo que usted quiera ir, y hermanos y su familia ya sin nada, hermano. No es posible que usted con las mejores marcas de zapatos, ropa aquí en los Estados Unidos, teléfono, carro, y sus padres allá sin tener nada. No es posible que usted esté comiendo con sus hijos bien vestidos, hermanos y su familia allá sin tener nada. Eso no es de Dios. ¿Y sabe por qué me molesta? Porque yo soy testigo de la ingratitud de muchos hijos. No, hermano, la gracia se vive, la gracia se demuestra. Honra a tu padre. ¿Y qué dijeron ellos? Pues, bueno, versículo siguiente, hermana, por favor. Dice, pero vosotros decís, ¿qué es lo que decían ellos? No lo que la Biblia decía, lo que ellos decían. Ciertamente, que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no he de honrar a su padre y a su madre. Y habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué les dijo Jesús en el versículo 7? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para Dios es hipocresía cuando un creyente viene con ofrendas de alabanza, ofrendas económicas a la iglesia y deja atrás a su familia. Es un pueblo que está alabando a Dios de labios solamente. Pero tal vez usted puede decir que estamos en la gracia, pastor. Grábese esto. La gracia no es licencia para pecar. Siempre, aunque la ley no fue escrita directamente a nosotros, siempre es para nosotros también. Sus principios siguen siendo enseñanza para nosotros. ¿Y qué enseñaban como doctrina? Mandamientos de hombres. O sea que, si usted va a una iglesia donde le dicen, mira, oye bien, no le des comida a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, ¿verdad? Dios quiere todo. Aquí, para la iglesia, usted está mal, hermano, ahí. Porque Dios en ninguna parte de la Biblia quiere que tú seas irresponsable. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, sobre todo a los de la familia en la fe, es peor que un incrédulo. La doctrina tiene que ir a la vivencia, ¿sí o no, hermano? Y no cambiemos doctrina bíblica por doctrina de hombres. Ya me imagino yo aquí pidiéndole, hermano, a ustedes, Dios dice que tienen que hablar al pastor en un Cadillac. Y como ustedes ya saben la Biblia aquí, de Cadillac me van a traer la foto nada más, hermano. Ahora, qué bueno ser agradecidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero sin descuidar hacer aquello que para Dios tiene principios eternos. Amén. Importante. ¿Qué dijo Jesús entonces? En el versículo 17 de San Juan 17. Jesús dijo una noche antes de morir, cuando estaba orando, dijo Jesús, santifícalos en tu palabra es. Hermano, voy a repetir otra vez. A contar 3, todos vamos a leerlo. 1, 2, 3. Santifícalos en tu palabra es. No, porque en la iglesia bien bonito, bien santo nos vemos, va. A ver, vean el rostro que tiene ahí el hermano. Vean que no le mira nada malo usted en el rostro. Bien santo nos miramos todos en la iglesia. Pero ¿saben qué es la verdadera santidad según la palabra de Dios, según los labios de Cristo? Es la palabra de Dios, hermano. No puede haber santidad verdadera si usted no examina la palabra de Dios. Si usted no escudriña la palabra de Dios, no puede haber verdadera santidad práctica.
¿Jesús confiaba en la experiencia entonces? No. ¿En qué confiaba él? En la palabra. Vean lo que dice Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: la experiencia dice. No. ¿Qué dice? Escrito está. Escrito está. Él respondió y dice: mi iglesia tiene la tradición de. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo he podido, hermanos, llegar a la conclusión, estudiando las Escrituras, que no hay mejor alimento que este que está aquí. No hay mejor alimento para los seres humanos que escudriñar las Escrituras. Pero el diablo no estuvo tranquilo. Versículo 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Pregunta: ¿sabía Satanás la Biblia también? Sí. Ajá, pero ¿cómo la sabía Satanás? Fuera del contexto. ¿Cómo la sabía Satanás? Fuera de contexto. Así que escudriñar las Escrituras no es solamente repetir algo que alguien dijo que es la Escritura, es saber por contexto qué es lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice? A sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces en piedra, tu pie en piedra. Versículo 7, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás seguía, mira, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Y mire la gente hoy en día cómo quiere echar a Satanás. Vete, porque yo lo declaro. Ya me imagino a Satanás: y a mí qué me importa que te declare lo que quiera declarar. Si Satanás a usted no le hace caso, hermano. Miren, en la Biblia los discípulos querían sacar los demonios de un endemoniado. Y entonces, ¿qué hizo el papá del endemoniado? Mira, fíjate, Jesús, que te lo traigo aquí porque tus discípulos no pudieron. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos no pudieron sacar al endemoniado? Es que los demonios no obedecen a cualquiera, hermano. Los demonios saben cuál es la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Cristo. ¿Quién es este que hasta los demonios le obedecen? Decir. ¿Aló? Ajá. Y usted, sin saber palabras, y hasta quiere echar demonios, mire. Ya me imagino a Satanás ahí diciendo: ay, papito, a vos también te voy a agarrar. ¿Verdad? Qué tremendo, mis amados hermanos, lo que estamos viendo. El diablo entonces le dijo: aquí vinieron ángeles. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles. ¿Y qué hacían los ángeles? Le servían. ¿Y por qué le servían? Porque estaba escrito, no porque el diablo lo decía. ¿Aló? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vámonos al apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre cuál era la final autoridad? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17 al 24. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Pablo aquí? Pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Un día me preguntaron a mí: pastor, ¿es necesario que la persona se bautice para que sea salva? ¿Qué dice usted, hermano?
Ya no me quiere responder, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Ya sé que usted está pensando en unos versículos que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero qué tenemos que hacer para la Biblia, dijimos? Examinarla. ¿Se contradice la Biblia? No. Si el bautismo fuera para salvación, le pregunto algo, hermano Alex: ¿por qué Pablo dijo aquí que Dios no lo había enviado a bautizar? Perdón. Yo me pregunto, ¿va? Porque si el bautismo fuera para salvar, ¿por qué Dios no envió a Pablo a bautizar? Perdón. Si el bautismo salva. ¿No hay lógica en la pregunta, hermano? ¿Sí o no? ¿Sabe qué, hermano? El bautismo es un testimonio público, nunca un medio para la salvación. Los ladrones en la cruz, ¿creyó uno en Cristo? Sí. ¿Qué le dijo Jesús a uno de los ladrones? Hoy mismo estará conmigo. ¿Tuvo tiempo para bautizarse? No. Dijo el ladrón: permíteme un momentito, me voy a quitar este clavo. ¿Cómo? Pues si tenía las dos manos. No tuvo tiempo, pero ¿fue salvo? Sí. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo? ¿Quiere aprender qué significa eso? ¿Quieren examinar qué significa eso? Venga al instituto a estudiar la palabra. ¿Usted quiere examinar las escrituras? ¿Sí o no? Venga al instituto entonces a aprender la palabra. Ahora, no lo envió a bautizar, pero sí, ¿a qué lo envió Dios a Pablo? El versículo 17 dice: sino a predicar el evangelio. Pregunta, hermanos, a ustedes: ¿por qué Dios lo envió a Pablo a predicar el evangelio? La respuesta, dígale la Biblia, diga conmigo. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lo envió Dios a Pablo a predicar él? Ahora diga conmigo, ¿qué dice la escritura? Vaya, vamos a ver qué dice la escritura. Romanos 1:16. ¿Por qué lo mandó Dios a Pablo a predicar el evangelio? Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Dice, y se lo saben de memoria muchos aquí: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe por qué Dios mandó a Pablo a predicar el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es la final autoridad entonces? Palabra. Volvamos entonces. Vamos a aterrizar este avión. Pero el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. ¿No es lo mismo que dijo en Romanos? Sí, lo mismo. Entonces, le hago una pregunta, hermano Ever. Entonces, ¿habría un problema si la gente no sabe lo que es el evangelio entonces? Sí. ¿Y cuál es el problema entonces si la gente no sabe con la escritura qué es el evangelio? Si el evangelio es poder de Dios para salvar y una persona no sabe qué es el evangelio según la Biblia, entonces ¿qué pasa con su salvación? No compra boleto, ¿verdad? O sea, no entra con boleto, hermano. Ahora, pero ¿qué pasará si a usted le dicen que el evangelio es tal cosa
y lo que la Biblia dice es diferente a lo que le dijeron, ¿sería salvo? Ahora imagínense por un momento, ¿su nombre, hermano? ¿Sí? Gladys, que usted vaya a las puertas del cielo y toca, ¿verdad? Y viene Pedrito y abre la puerta y le dice Pedro, ¿y por qué la debemos de dejar entrar al cielo? Y usted le responde, porque a mí me enseñaron mis pastores, mis líderes, que el evangelio era esto. ¿Y qué pasa si lo que usted responde que es el evangelio no es lo que la Biblia dice? ¿Usted cree que va a entrar? Pero ¿qué pasa, hermana Gladys, si usted pasó en una iglesia 20 años y nunca le dijeron con la Biblia que era el evangelio? Y todos los 20 años pasó escuchando algo que no era el evangelio. ¿No cree usted que eso sería como que usted vaya al hospital? ¿Y para qué va al hospital usted? Para que lo sanen y lo terminen matando. ¿Cuántos años de creyente? Dicen la persona. 40 años. Y 40 años sin saber qué era el evangelio según la Biblia. ¿No sería eso una lástima? Entonces, ¿cuál debe ser la final autoridad de cada persona creyente? Entonces, ¿cuántos quieren saber qué es el evangelio? Venga al Instituto Bíblico de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia. Venga los domingos, venga los viernes a aprender qué es el evangelio. Pero le voy a decir qué es el evangelio y ahí voy a terminar esta tarde con este mensaje. ¿Qué es el evangelio entonces? Primera de Corintios. Capítulo 15. Por un momento, hermano, imagínese por un momento, hermano Johnny, que usted no fuera un creyente salvo y que usted no sabe lo que es el evangelio. Y de ese conocimiento depende, de saber con la escritura qué es el evangelio, de eso depende su eternidad. ¿Qué tan interesado estaría usted por querer saber qué es el evangelio? ¿Ah? Si la eternidad suya depende del evangelio, ¿qué tan interesado está usted en saber qué es el evangelio? Muy interesado. Muy interesado. Bueno, vamos a ver entonces. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Primero, ¿qué dice Pablo? Observaciones antes de leer. Pablo, ¿a quién escribe esta carta? ¿A quién? ¿A quién escribe Pablo, hermano? Creyentes. ¿Creyentes de qué iglesia? Hermano, ¿de qué iglesia? De Corinto. Bien. ¿Y qué es lo que Pablo dice en el versículo 1? Dice, además os declaro, hermanos, la tradición. ¿Dice así? No. ¿Qué le declara? El evangelio. Evangelio que os he ¿qué? Predicado. Evangelio que habían recibido. Y evangelio en el cual ¿qué? Perseveramos. ¿Qué le declara Pablo? El evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Pablo lo va a decir, versículos 3 y 4, hermanas. Porque primeramente os he enseñado. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, por la palabra primeramente? ¿Qué? Bien, hermano, lo primordial, o sea, lo primero que debe de saber un creyente, ¿sabe qué es? Lo que debe de saber una persona, mejor dicho, ¿sabe qué es? Lo primero que debe saber el evangelio. Pero fíjense que yo he escuchado creyentes decir que quieren estudiar Apocalipsis y no saben lo que es el evangelio. Ya se quieren ir a la escatología y ni saben 1 Corintios 15 del 1 al 4. Vaya, pero primeramente les enseñó Pablo el evangelio. ¿Por qué? Porque ninguna doctrina en la palabra va a ser correctamente entendida a menos que no entiendan lo que es el evangelio como base de la salvación.
¿Y qué es el Evangelio? Versículos 3 y 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Versículos 3 y 4. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Hermana Gladys me dijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nombre. Hermana Gladys, ¿usted sabe quién es Cristo? Sí, el Hijo de Dios. Vale, pero imagínense, hermana Gladys, que le preguntemos a una persona hindú que tiene como 43 dioses, 43 deidades, y usted le diga, el Dios Cristo. Y yo le digo, ¿cuál de todos los dioses es ese? Entonces usted tiene que demostrar con la Biblia quién es Cristo. Y tiene que demostrar que Cristo es el único Dios verdadero. Con la Biblia. Entonces, hablar del Evangelio es hablar de la persona de Cristo. Es hablar quién es Él y qué es lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? Murió, fue sepultado, resucitó y todo conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, esto es en forma clara, precisa, sencilla, lo que es el Evangelio. Pero Dios quiere enseñarnos más de lo que es el Evangelio. ¿Y qué tiene que hacer usted? Examinar las Escrituras. ¿Cuántos quieren venir a examinar las Escrituras aquí, hermano? Hermanos, dijeron por ahí en el Facebook, dijeron ahora, es tiempo de la reforma. Sí, es tiempo de reformarnos, de dejar de estar en la ignorancia y venir a la luz de la palabra de Dios, hermano. Venga a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis amados hermanos? Vamos a ponernos de pie entonces en este momento, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Lo dijo Cristo y lo dijo Pablo. Y ambos llegaron a la conclusión que la final autoridad es que la Escritura, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que la final autoridad no es la tradición, no es el razonamiento humano, no es la experiencia, sino que la final autoridad sigue siendo, siempre será lo que está escrito en tu palabra. Padre, ayúdanos a conocer tu palabra, Padre, correctamente. Permite, Señor, que mis hermanos y hermanas puedan comprender cada día más esta verdad. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que nos has mostrado. Amén y amén.